Por eso hoy nos acompaña Hernán Matute, profesor y coordinador de la Cátedra Libre de Alcohol y Drogas de la UPEL, Instituto Pedagógico de Caracas. Bienvenido a Entre Noticias, qué gusto tenerlo por acá y sobre todo hablar de este tema. Pero yo antes de entrar en el tema como tal, me encantaría, el profesor nos trajo estas cintas, ¿ok? Háblenos un poco del significado de estas cintas, sobre todo para Venezuela y el mundo. Sí, bueno, nosotros generalmente, los preventólogos, los que hacemos prevención en el campo de las drogas y el consumo de alcohol, no teníamos ningún distintivo, ningún emblema, ningún símbolo que nos identificara. Y entonces a mí en el año 2003 se me ocurrió crear un ícono, un emblema, un símbolo que nos permitiera identificar ese trabajo hermoso que hacemos como voluntariado, como promotores de salud. Y tomé el color azul por una simple y llana razón. La UPEL tiene en su logo el color azul y combiné ese color azul intenso de la UPEL con el color más claro de la salud. Y salió este azul rey más o menos y lo utilizamos y tuvimos la suerte que organismos internacionales, que es lo que a veces duele, lo reconocieron como un lazo de la prevención y tardíamente, creo que 15 años o 18 años después de la creación y del reconocimiento por organismos internacionales del lazo, fue que la Asamblea Nacional del 2015, 16 al 21, reconoció en un acuerdo por unanimidad, yo creo que fue la primera vez que eso ocurre, reconoció al lazo azul como el símbolo de la prevención a nivel nacional. Lastimosamente, en esta situación que tenemos nosotros de conflictividad política, económica y de la pandemia, evidentemente que esto pasa como a un segundo plano. Pero sepan los padres, representantes, los directores de escuela, de colegio, que este es el símbolo nacional de la prevención y que se coloca en otros países del mundo como expresión de la prevención. Es importante y sobre todo la prevención, y cuando ya las personas están en una situación como esta, usted ha vivido y ha estado acompañando en muchas de estas situaciones, personas que han tenido un final feliz porque quizás han pasado a reinventarse, a cambiar todo ese estatus que tenían ante la sociedad, y hay personas que quizás no tienen esa suerte o quizás no tomaron esa decisión. Pero me gustaría también que comencemos ya a entrar en el punto de la materia. La Organización Mundial de la Salud de Alcohol nos habla acerca de que hay como 3.3 millones de personas dentro de lo que son las estadísticas que pueden sufrir por estas circunstancias. Ahora, ¿cuáles son los trastornos que se pueden presentar? Vamos a comenzar con el alcohol. ¿Qué puede suceder cuando una persona ya es adicta o que incurre continuamente en el abuso excesivo de esta sustancia? Sí, bueno, el alcohol, a pesar de que es un lubricante social, que es una droga lícita, pero es una droga aceptada socialmente, pero tiene las consecuencias de una droga. El alcohol tiene etanol, que es la droga del alcohol, básicamente, y por supuesto el consumo irresponsable del alcohol, el abuso y del uso y del consumo genera trastornos psíquicos y físicos. Generalmente la gente no lo ve al principio, pero eso es un proceso que se va incubando en el ser humano y va degradando el comportamiento de las personas. Generalmente el alcohol es un desinhibidor en los primeros tragos, pero el alcohol es un depresor desde el punto de vista de la clasificación tradicional de las drogas. Y por supuesto, genera cambios de conducta. Yo siempre le digo a mis alumnos en las universidades, observen en una fiesta, el consumo de alcohol en las personas. ¿Qué pasa en los primeros tragos, los primeros 3, 4, 5 tragos? Y usted ve que a veces hay gente que es muy tímida, que está arrinconada, con un vaso, bailando, tú sabes, el pescuezo, el baile del pescuezo. Y porque no se atreve todavía a bailar, sobre todo en los adolescentes. Yo me la paso monitoreando esto. Pero cuando llevan ya el 6º trago, bueno, se transforman en Michael Jackson, en John Travolta. El que era tímido y no se le acercaba a las damas, se le declara a todas las damas que están en ese evento. Y hasta el Power Ranger, porque le cae a todo el mundo. Claro. Comienza una actitud a veces de violencia. También. Cambios de la personalidad. Hay algunos que le da sueño, unos que le da por reírse,
otro que le da por ser violento. Aparte de que también eso a muchas personas les sucede que cuando están tomando este tipo de circunstancias, están en una fiesta, también les provoca quizás tomar nicotina, ¿no? Utilizar el uso del tabaco. Claro, claro, porque estas son drogas porteras, drogas de inicio que inicialmente tienen una alta conectividad. Cuando nosotros hacemos las encuestas con los muchachos que han consumido drogas ilícitas y le preguntamos quiénes de todos ustedes consumen alcohol y cigarrillos, bueno, entre 7, 8, 9 y 10 de cada 10 te dicen que consumen a la par cigarrillos y alcohol. Es decir, hay una gran relación, porque como son drogas, algunas estimulantes, otras son depresivas. Bueno, evidentemente que llega un momento que por saturación, por tolerancia, por habituación, van aumentando las dosis y llega un momento en que el alcohol de repente no le da la satisfacción, entre comillas, que le daba anteriormente. Entonces recurren al uso de otras sustancias más fuertes y sobre todo en la adolescencia, en ese submundo hay mucha conectividad en las fiestas, en la playa, en las reuniones que hacen los adolescentes, mucha conectividad entre el consumo de alcohol y ese tránsito que a veces es etéreo, que no se ve, hacia el consumo de drogas. Porque cuando hay un consumidor de drogas en un grupo, ¿qué busca ese consumidor de drogas? Primero, que lo acepten, que no lo rechacen. Porque lo que duele más en un adolescente es que lo marginen, que lo segreguen, que no lo tomen en cuenta. Entonces él tiene dos o tres mecanismos de comportamiento. Ese consumidor de drogas ilícitas. Uno es hacerse pana para que lo toleren de esos amigos. En primera instancia, para que me toleren. En segunda instancia, incorporarlos a su submundo, porque en la medida en que se incorporen mayor número de sus amigos, de sus pares, al mundo de él, de consumidor, él se siente más tranquilo. Pero también hay la idea de que si él, además de consumo, vende, ¿quiénes son esos muchachos que están alrededor de él? ¿Los futuros clientes? Total. Y eso es un negocio. En el mundo del consumo de las drogas no hay amigos. Entiéndanlo bien, eso de pana, abrazo, chocar las manos, eso no existen amigos. Lo que hay es intereses. Por ejemplo, si existiera alguna persona dentro de un entorno como este, yo pienso que sería amigo en tal caso de que, a pesar de que él reconoce que tiene una situación y que está pasando por un proceso de adicción y viene alguien por curiosidad y dice yo quiero probar, y él le dice absolutamente no quiero que vivas esta situación, entonces no tomes esta decisión, mira lo que me está pasando, yo creo que eso sí sería un amigo. Claro. En tal caso, pero es algo que realmente lo amerita mucha madurez y una persona con mucho respeto a la vida de otra. Por eso, mi estimada, hay que estar informado y la labor de los docentes, la labor de las instituciones, la labor públicas y privadas es brindar información, hacer prevención, que quien no haya consumido droga no la consuma nunca y quien ya la consumió, que hizo contacto con la droga en la fase inicial, explicarle cuáles son las consecuencias letales que tiene el consumo de droga, porque hay consecuencias, efectos nocivos. Mire, se pierde, si son estudiantes, hay un alto porcentaje de deserción escolar. Los consumidores de droga, yo he monitoreado durante casi 30 años esto, y se lo digo con mucha seriedad. Eso no es porque lo estudié, no es porque me lo contaron, es porque lo he trabajado. El grado de incidencia es alto. Sí, es muy alto, la deserción escolar. Otro elemento importante es la pérdida del rendimiento, es decir, hay una relación directamente proporcional entre, en la medida en que el consumo de droga aumenta, su rendimiento escolar disminuye. Y esto genera, bueno, fracaso escolar. La mayoría de los consumidores que yo trabajo con ellos en Narcóticos Anónimos, en algunas organizaciones que se nos acercan a nosotros, Hogares CREA, Hogar Vida Nueva, Clamor del Barrio, pidiendo ayuda, porque el consumidor de droga es un enfermo, no podemos verlo como un delincuente. El consumidor per se es un enfermo, y si es un enfermo necesita asistencia médica, sanitaria, acompañamiento, necesita que lo ayuden y que lo iluminen en el sentido de cómo salir del mundo de las drogas. Entonces, en este caso, nosotros le decimos a los muchachos, mire, pendientes, hay que tener información,
Por eso que yo le hago un llamado a los rectores de las universidades, óigame bien, a mis colegas, yo tengo 46 años como docente universitario, y le digo a mis colegas, en todas las 31 universidades más importantes del área metropolitana hay consumo, óigase bien, y venta, microtráfico interno en las universidades. No se escapa ninguna, ni pública ni privada. La pregunta que yo les hago a mis queridos colegas, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Cuál es la política de las universidades para hacer contención? Y si me voy a los liceos, a mis exalumnos, la mayoría de los profesores son graduados en el Pedagógico de Caracas, en los Pedagógicos Ciso Martínez, sobre todo aquí en el área metropolitana de Caracas y en los restos de los pedagógicos del país y de las escuelas de educación. Yo le digo, mire, ¿qué están haciendo los liceos para hacer contención? Eso es un nicho donde allí se están incubando y se están desarrollando todas estas conductas adictivas. Sin son ni ton, porque no tenemos una prevención seria. La prevención tiene que ser una prevención con un diagnóstico previo, con una aplicación de un plan de acción permanente, constante, teledirigida a los casos específicos. No es lo mismo la prevención que yo voy a hacer en el preescolar. Yo hago prevención en el preescolar, de tirarme en el piso con los muchachitos de 3, 4 años. Por supuesto, no le hablo de drogas, le hablo de valores, de habilidades para la vida, porque la ventaja que tenemos nosotros los educadores, yo hago prevención desde el ámbito educativo, es que nosotros tenemos una serie de herramientas que hemos aprendido en el hecho educativo para comunicarnos con los muchachos, hacemos dinámicas, proyectamos una serie de intereses distintos que deben tener los adolescentes y los niños desde la corta edad, porque si nosotros les sembramos a ellos valores y si trabajamos con ellos habilidades para la vida, ¿qué vamos a lograr? Bueno, que tengan un proyecto de vida cuando lleguen a la edad adolescente, que tengan una idea de progreso. Y ya teniendo esa idea quizás... Que tengan motivación al logro. Y cuando ya tú tienes todo eso, quizás le tienes respeto, por no decir temor, a este tipo de cosas que te pueden... Cuando te ofrezcan la droga, tú vas con conciencia porque tienes información, estás blindado en tus valores, en tus habilidades para la vida, en tu autoconcepto, en tu autoestima. Porque miren, hay que ir mucho más allá como educador. Y esto es un mensaje, quizás lo que tenemos muchos años nos da mucha pasión y nos entrega con esto. Claro. Esto es un mensaje para nuestros colegas, para todo aquel que se dedica a la educación. No sirve, no tiene sentido que usted se dedique solamente a hablar en su clase de la especialidad en la cual usted se formó. Y que saque el currículum. Eso es importante, pero usted tiene la labor del magisterio de formar y de educar. En la parte anterior habíamos quedado de todos algunos procesos de concientización que usted dice que los profesores deben tener en las universidades y desde que está muy pequeño, incluso desde la familia. Pero habíamos quedado también con que cuál podría ser el primer paso para poder ayudar a una persona que esté pasando por esto, o cuál debe ser el primer paso que debe tomar una persona que nos esté viendo y que esté pasando por algo como esto. Sí, en primera instancia, yo siempre les recomiendo a los padres desesperados que nos llaman pidiéndonos que hagamos milagros, ¿no? Entonces, lo primero que le digo, mira, aquí no hay milagro. Lo primero que tienes que tener es paciencia y, en segunda instancia, saber cómo abordar la problemática, que yo sé que no es fácil. Porque generalmente cuando tú sabes que tu hijo consume droga o un familiar, la gente reacciona, a veces con violencia. Ese no es el mejor mecanismo. El mejor mecanismo es, mira, yo sé que tú tienes un problema, yo te quiero acompañar, yo te quiero ayudar, vamos a hacerlo juntos, vamos a buscar ayuda especializada, tú te mereces un futuro mejor, tú puedes crear un proyecto de vida, una idea de progreso distinta a la que tienes, y toda la familia, los amigos, los buenos amigos, los vecinos, mira, te queremos ayudar, queremos que tú vuelvas a ser lo que siempre había sido. Es decir, un acompañamiento, cero violencia. A los padres, por favor, cero violencia, porque a veces lo que hacen es complicar el problema y generas una reacción adversa. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado y sobre todo la búsqueda de ayuda profesional, porque hay casos en que el muchacho siempre es mentiroso.
Yo cuando trabajo con alcohólicos anónimos, con narcóticos anónimos, yo gozo un mundo porque he aprendido con ellos mucho más que en los posgrados y en los cursos realizados. Generalmente ellos de cada 10 cosas que dicen, 9 son mentiras. Eso es una de las condiciones. Sí, son mentiras. Y la otra dura 50 veces. Y son tan artistas, lo hacen de tal manera que se te tiran en el piso por las 4 cruces, por José Gregorio, por el santo tal, bueno, te juran que se van a portar bien, que no están consumiendo, o si tú lo pillaste infraganti, no, él me dijo que él comenzó a consumir ayer, o que tiene 2 semanas. Y yo le digo, señores, vamos a hacerle sus exámenes para saber si es verdad. No, él lo que consume es marihuana. Y cuando le hacemos los exámenes resulta que tiene una data de consumo o el psicólogo o el psiquiatra que lo atiende fácilmente detecta eso, porque eso se detecta fácilmente. De repente no lo detecta el papá o la mamá, pero el especialista sí. Ya lo sabe. Sí, entonces de repente cuando monitoreamos, hacemos el diagnóstico, bueno, tiene 5 o 6 años consumiendo y consume combo, consume de todo. ¿Y qué le dijo a la mamá y al papá? Que había comenzado ayer, hace 6 semanas, hace 3 meses, que lo hace los fines de semana, que lo hace de vez en cuando y resulta que es una conducta repetitiva. ¿Qué es lo que se presenta, no? ¿Qué es lo que se presenta en la realidad? Eso que usted dice que es el mentiroso de verdad y que es algo que sucede mucho en las familias, pero ahora, bien comentaba acerca del acompañamiento familiar, pero también hay un proceso que viven los familiares donde existe un duelo quizás de esa imagen que podía existir con relación a su hijo, a su hija, que esté pasando, o a ese familiar que esté por una situación como esta. Entonces, ellos también tienen una enfermedad. Bien me comentaba antes de entrar con ustedes acá nuevamente a la entrevista. Sí, bueno, eso se llama la codependencia. Okay. Y es una enfermedad terrible que tienen los familiares. ¿Y de qué se trata esa? Bueno, el papá o la mamá o los familiares, al saber que su hijo consumen, bueno, lo aborda una angustia, una depresión, una sensación de temor, porque ella sabe que su hijo anda mal reunido, que su hijo está consumiendo, que su hijo debe comprarle la droga, y esto es interesante, quien consume la droga per se es un enfermo. Él puede cometer delitos bajo los efectos de la droga o puede cometer delitos para conseguir dinero para adquirir la droga. Pero yo conozco personas que nunca han sido delincuentes y son consumidores. Entonces, la madre sabe que este muchacho cuando sale a la calle, primero está mal reunido. Y segundo, debe adquirir la droga con un vendedor. Y el vendedor, el jíbaro, o el camello, que es el que almacena la droga, el jíbaro es el que hace el microtráfico, es un delincuente, de acuerdo a nuestras leyes, porque es un vendedor, el que procesa la droga, el que la siembra la droga, el que vende la droga, es un delincuente. Y en ese momento en que usted está comprando la droga y está recibiendo la droga, bueno, ese es un momento terrible. Y sobre todo, ¿qué es lo que hace un padre cuando se da cuenta que su hijo consume droga? Cortarle la mesada, el dinero. Pero si tú no tratas la ansiedad, si tú no tratas el síndrome de abstinencia, si no tratas la adicción, la dependencia, ese muchacho a las 2 o 3 horas va a necesitar una nueva dosis de consumo. Y si no tiene el dinero, porque le cortaron el dinero, ¿qué va a hacer? Los delitos. Comienza a robar internamente en la casa, se desaparece el microondas, se desaparece la pantalla del televisor, se desaparece un teléfono, la plata, las joyas de la mamá, y bueno, para venderla, o comienza a robar, a hurtar, y entonces te estás metiendo ya en un área del delito, de la transgresión, de las faltas, bueno, donde ya es un área peligrosa. Y es lo mismo también para el alcohol en esta situación. Igualito, porque el alcohol es una droga. Nosotros tuvimos en el Pedagógico de Caracas, y aprovecho este programa para felicitarle y darle la bienvenida a esos 73 alumnos que tengo yo en el Pedagógico de Caracas, porque yo crié en el Pedagógico de Caracas. La primera asignatura del país, una actividad de extensión, se llama Las drogas y su prevención desde el ámbito educativo. Ahí tengo, en pandemia, 17 alumnos. Ahorita, pero generalmente tengo 2 secciones, ahorita tengo una sola, 2 secciones con casi 40, 50 alumnos. Y tengo el servicio social comunitario, el primer servicio social comunitario creado en prevención de drogas del país. Ahí tengo 53 alumnos. Y esos muchachos están haciendo una labor hermosísima. Ellos van a hacer una aplicación
bajo estas condiciones, ¿verdad?, donde tenemos las medidas de bioseguridad adecuadas, no presenciales en algunos casos, hacen un trabajo hermosísimo en las escuelas, en las comunidades, con los centros deportivos, con los centros religiosos, con los centros culturales, porque hay que acometer la prevención desde abajo. Y aprovecho la oportunidad también de hacerle un llamado a todas las alcaldías del país. Aquí hay que comenzar a hacer trabajo preventivo verdadero. Las oficinas municipales de prevención de drogas casi no existen y en la ley están en la obligación de que cumplan. Exactamente. Yo tuve que ver también con la ley de drogas, como especialista en la materia. Ahí tenemos unos artículos donde desde hace 10 años aproximadamente lo incorporamos en la ley, que en todos los centros educativos debe existir una cátedra libre antidroga, debe existir prevención. Eso no existe. Claro. Y si no tenemos la estructura interna, bueno, por supuesto que no podemos hacer la contención. ¿Qué contención se hace en los liceos? Cuando aparece un problema de droga nos llaman. O sea, epiléptico, circunstancial. Señor director, señor colega, profesor, eso no es hacer prevención. Claro. Nosotros vamos con mucho cariño, los medio ayudamos y hacemos una serie de actividades, igual que pero ya después que le echo estado. Pero pasa una semana, 2 semanas y se pierden y no vuelven a hacer más nunca prevención hasta que vuelve a ocurrir otro hecho. Y es por eso que nosotros vamos a comenzar, en medio de toda esta información que nos está brindando el profesor Hernán Matute, que él es coordinador de la Cátedra Libre de Alcohol y Drogas. Ya tenemos preguntas a través de las redes sociales y a través de las historias con relación a algunas situaciones que se presentan. Buenos días. ¿La persona que consume llega a ser parte de la venta de drogas? Sí, generalmente lo explicaba hace unos segundos, unos minutos. Generalmente cuando se ve que le cortan el dinero, él se va a la venta de la droga. Primero porque es un negocio y segundo porque es uno de los mecanismos para proveerse de su dosis. Exacto. Y entonces, bueno, tenemos un gran problema porque en este país, por la situación económica que tenemos, nosotros hemos venido monitoreando un gran salto que se está dando del consumidor tradicional que siempre consumía nada más, que era un enfermo, ahora es consumidor vendedor, porque logra 2 cosas: adquiere dinero y adquiere el producto. Exacto. Aquí también tenemos, ¿cuál es el procedimiento a seguir para atender las personas que consumen drogas? Bueno, en primera instancia, el procedimiento inicial familiar, ¿verdad? El acompañamiento. Pero hay que llevarlo a un especialista, por lo que decía anteriormente. ¿Cuál debería ser el especialista que se lleve? El consumo de drogas es un problema multifactorial. Como es un problema multifactorial, yo recomiendo siempre que utilicemos varios. El toxicólogo, ¿verdad?, que va a saber cómo está el consumo a nivel de los electrolitos, de la sangre, de los exámenes de orina que se hacen para detectar los niveles de este consumo, pero necesitamos también el psicólogo, el psiquiatra, porque las drogas afectan el sistema neurocerebral. Todas las drogas, estimados muchachos, aquellos que están consumiendo y los que no están consumiendo que me están oyendo, droga que se muere, neurona que se muere, que se altera, que se trastoca, que se transforma, no se recupera jamás. Y las drogas son letales para la vida y para el funcionamiento de las neuronas. Acá nos escribe, aquí tenemos varias preguntas. Entonces, ¿cuáles son los efectos de las sustancias, como por ejemplo la hierba que muchas veces fuman, en algunas personas? Ok, fíjense, el consumo de marihuana genera lo que se llama un síndrome amotivacional, la pérdida de la motivación, pérdida de la memoria, pérdida del entendimiento, pérdida de la comprensión, pérdida de la capacidad de análisis y de interpretación. Y por supuesto, esas son herramientas necesarias que tiene un estudiante para poder ser exitoso en los estudios. Por eso es que los consumidores de marihuana, que son estudiantes, que están estudiando, comienzan a tener gradualmente, progresivamente, en función del consumo de esta sustancia, porque hay algo importante que debo realizar. Los muchachos aquí están consumiendo la super marihuana, la mega, la plus, la hiper, es decir, crispy. El crispy es una marihuana repotenciada
que tiene el tetrahidrocannabinol, que es el componente THC, el componente alcaloide de la marihuana, ya no es como de 3 y 5% que tenía la marihuana tradicional, ahora tiene entre 25 y 30. Es mucho más fuerte, le queda más rápido las neuronas. Entonces, la destrucción de las neuronas es mayor. Exacto. Y el escenario para que tú pases del consumo de marihuana a otras marihuanas es un escenario más complicado y de mayor progresividad. Y entonces tenemos que estar pendientes con esas cosas. Cada 10, o sea, o cada cuántos de 10 jóvenes llegan a consumir drogas. ¿De cada 10? De cada 10. Bueno, todo depende del área, el sector, porque hay sectores como el universitario, los liceos, que por supuesto los porcentajes son muy altos. ¿Por qué? Porque están en un salón de clases, en un recinto cerrado durante 6, 7 horas, 8 horas al día, y por supuesto ahí se dan muchas facilidades para que el consumo aumente. Pero miren, el consumo de droga en los jóvenes en Venezuela es demasiado alto, es uno de los más altos de América Latina, y nadie reacciona. Nadie se preocupan cuando se llevan las manos a la cabeza que el hijo, el familiar, el conocido o el estudiante dentro de los centros educativos aparece con el problema de las drogas. O cuando ya desertó. Ya es muy tarde. Aquí tenemos que hacer contención, prevención, y por eso vuelvo y repito, un llamado, por favor, a las gobernaciones que cumplan con la obligación que la ley establece, con las disposiciones de la ONA. Por acá tenemos otra pregunta. Saludos. ¿Quienes toman ansiolíticos por patologías también afecta al organismo? Bueno, fíjense, ¿no? Un ansiolítico por patología que tiene una poxología, que tiene una medicación establecida por un médico especialista, por supuesto que eso está medio controlado. El problema está que las personas que a veces toman algún tipo de ansiolítico, bueno, se pasan la dosis. Si le dijeron tómate 2 cajas, se toman 6. Sobre todo pasa mucho cuando las personas no pueden dormir. Claro, y entonces llega un momento que te vuelves adicto a esta sustancia. Se vuelven totalmente dependientes. Tú tienes que estar monitoreando constante y continuamente con tu médico, con el profesional. Y usted dijo algo al principio, el amor propio, el nosotros decir, bueno, esto me va a afectar. Claro. Es una cuestión de decisión, ¿no? Y Claro, de claro. fuerza de voluntad, así como cuando uno va a hacer dieta. Entonces, por acá tenemos otro mensajito hablando de dieta. Dice, café es una droga, podemos incluirla en la labor de prevención. Saludos, Antonio. Claro, Guevara, del servicio. Por supuesto, mire, todo aquello que genere un proceso de cambio, de transformación en el sistema neurocerebral, es una droga. Lo que pasa es que son drogas lícitas y son drogas aceptadas en la sociedad, y la gente no es lo mismo consumir una taza de café como la que tú te vas a tomar ahora, ¿verdad? No es lo mismo que generalmente es con leche, marrón o un guayollito, que te tomes un termo de 3 litros. Yo tengo conocidos que a las 3 de la tarde andan temblando si no se toman una taza de café. No pueden vivir sin café. Claro, y cuando no toman el café se vuelven violentos, irascibles, están como inquietos. Bueno, porque esa es la manifestación de tu necesidad de consumir café. ¿Cómo puede un padre o un representante saber si sus representados están incidiendo en esta situación? Bueno, fíjense, sin una persecución, sin estar Primero los padres tienen que ser vigilantes, profesor. Sí, claro, pero sin persecución, porque el muchacho se da cuenta cuando tú lo estás si tienes una persecución demasiado dantesca, ¿no? Yo hablo de acompañamiento. El padre tiene que tener comunicación, afecto, amor, hablar mucho con el muchacho, saber con quién se está reuniendo. Otro dato importante, las personas que se reúnen con consumidores de droga, en menos de 5 años, o sea, vamos a suponer, yo no consumo, pero me reúno con un consumidor, las estadísticas señalan, aquí en Venezuela, estadísticas que hemos realizado nosotros en los centros educativos, en menos de 5 años, es decir, en menos de 3 años, de cada 5 personas que andan con consumidores, 3 se vuelven consumidores. Con las damas, los noviecitos, las muchachitas que tienen novios que consumen. Oigan este dato dantesco. Repito, lo he monitoreado solamente en los colegios, en los liceos y en las universidades. Pero eso es igual en otras facetas del mundo laboral. Bueno, de cada 5 muchachas que tienen novios con consumidores, 4 terminan consumiendo. Señores, no, usted tiene que ponerlo en 3 y 2. Mira, o deja de consumir si verdaderamente tu amor y tu afecto para mí es muy grande, o yo me voy.
Así de simple, Sí. así de simple. He escuchado de muchos casos así. Aquí también tenemos un mensajito de Reinaldo77, ya estos son los posts públicos. Dice, hola, feliz y bendecido día, hermosa Génesis. ¿Cuándo se considera que una persona es alcohólica? Es alcohólica cuando tú necesitas consumir alcohol de manera reiterada. Hay gente que se hace trampa porque no quiere hacerse el reconocimiento verdadero. ¿Cómo me hago trampa? Estoy pendiente las 24 horas de todos los días donde hay una fiesta, donde hay un sarao, quién cumple años, Un bochinche. quién se murió, porque ahora te toman más licor en los velorios. Pues. Ay, Dios. Bueno, quién se murió. Estoy buscando que si ganó Venezuela un partido de fútbol, celebro. Si perdió, celebro también. El béisbol. O sea, nos hacemos trampa para justificar, pero tienes una conducta repetitiva. No, es que yo lo hago los fines de semana. Ah, pero son todos los fines de semana. ¿Y cuántas cervezas te tomas? No, yo me tomo 6. Ajá, pero 6 por 52 semanas. De igual forma, había escuchado en algún momento, y corríjame si no es así, que una persona que incida, por ejemplo, ya sea en juegos, ya sea en cualquiera de estas cosas que puedan ser adictivas, todos los días, si yo pongo 1 hora de mi tiempo en jugar cierta partidita de lo que sea por teléfono, o el hecho de que, bueno, me tomo una copita hoy, una copita mañana, una copita, pero es una copita chiquitica, pero yo todos los días para Claro. dormir tranquilo, ya existe una adicción. Claro, claro, una predisposición y una adicción que indistintamente que no te va a generar, entre comillas, los mismos efectos que le genera a una persona que se toma una botella completa, 1 litro, pero tu vida está condicionada y atrapada por esa realidad. Que si no tomo eso no duermo, por No ejemplo. duermo. Exacto. Sí. Aquí tenemos otro mensajito. Buenos días, ¿el café es una droga, mata las neuronas? Es una pregunta. Sí, bueno, el café ya lo Ya dije, lo dijimos. es un otra. estimulante. Exactamente. El hecho es el exceso. El exceso. Por acá, buenos días, muy bueno el programa. En los hogares que se crean en Valencia, que atienden a algunas personas con problemas de drogas y alcohol, hay hogares que fue fundada por Padre Revolta. Aquí está, Sí, Padre sí. Revolta en Valencia. Bueno, para las personas que conozcan esto. Y aquí tenemos otro mensajito, otros mensajitos. ¿Cuál es la droga más consumida en Venezuela? Bueno, la marihuana ahorita en estos momentos por el costo y la cocaína, pues. Cocaína en cualquiera de sus sucedáneos. Crack, piedra, bazuco, que son los derivados de la cocaína. Ok, bueno, estamos aclarando algunas dudas. Voy a continuar con los mensajitos que nos han escrito a través de @entrenoticiasgb, profesor. Y por acá nos colocan, excelente día. El que consume lo que es la hierba, ¿verdad? Sea mínimo, así sea mínimo, es considerado un drogadicto. El problema es que estos consumos generan dependencia. La adicción y la dependencia implica que el cuerpo te va a pedir cada vez que tú vayas aumentando la dosis. Y llega un momento en que te transformas en adicto. La gente comienza, no, este es un consumo recreativo, un consumo circunstancial, este es un consumo los fines de semana. Cuando estoy con los panas. Cuando estoy con los panas, esto es un consumo de un tabaquito así, pero terminan luego con un tabacote y terminan luego no una sola vez a la semana, sino todos los días. Y luego pasan no todos los días, sino varias veces al día. Y tú quedas atrapado en ese submundo. La recomendación es dejarla, por favor. Porque son drogas adictivas, generan adicción. Y usted, aquí cuando las personas incurren en esto, ¿cuáles son los factores que llevan a una persona a consumir este tipo de sustancias o alcohol? Sí, bueno, los factores son múltiples, por curiosidad, sobre todo en los adolescentes, curiosidad, por presión del grupo. Mira. Falta de personalidad. Sí, podemos. sí, de autoestima, de autoconcepto. Voy a comentar algo rapidito. En los liceos, sobre todo en séptimo año, primer año, segundo año de bachillerato, lo que era séptimo, octavo y noveno, quien consume droga, la primera droga siempre se regala, porque le interesa al que consume droga o hacerse parte de ese grupo, que lo reconozcan como tal, que lo acepten, o incorporar a ese submundo del consumo. Entonces la primera droga se regala. Cuando le ofrecen una droga a un chamo, a un muchachito, y él la rechaza, ocurren varias cosas. Una, ay, mamita, enfaldado, le dicen otra palabra, pero públicamente no lo puedo decir. Enfaldado, mamita, niñita, ajá, a un adolescente. Entonces, cuando se le dice a un varoncito que tiene 11, 12 años, que es una niña,
que está enfaldado, que es una mamita, y cada vez que lo ven en el recreo, sentado en el salón, le dicen mamita, y le hacen otra seña que no puedo decirla tampoco por acá por televisión. Ese muchacho se siente presionado, y es presionado todos los días en ese salón de clase. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que mire, que 3 de cada 5 muchachitos no aguantan la presión, sobre todo si no tienen una contención y una formación y una información de su casa y del propio docente. Entonces, yo lo decía, los colegas no pueden ser unos simples dadores de clase. El colega tiene que formar, tiene que informar sobre cosas que tienen que ver con esto. Y es que más bien los muchachos siempre, bueno, todos pasamos por allí y en algún momento nos damos cuenta que pasamos más tiempo quizás en el colegio o en nuestras instituciones que incluso en el hogar, entonces se vuelve nuestra segunda casa. Claro, se me olvidaba otras cosas porque estábamos hablando de los factores que hacen. Bueno, la depresión, la soledad. Hay muchachos que me dicen, yo estoy con mi papá y mi mamá, en mi casa el hogar es funcional, pero ellos no hablan conmigo. Ellos no me entienden, no me acompañan, no se involucran en las cosas que yo quiero hacer. Entonces, a ciencia cierta, realmente es por la soledad. Ese es uno de los factores. Soledad, depresión, angustia, el temor, el acompañamiento malo, negativo. Hogares disfuncionales. Sí, la falta de visión, no veo futuro. Sobre todo en situaciones de esta de pandemia, de crisis política, crisis económica, los adolescentes no saben qué hacer. Y entonces tú tienes que darle orientación como padre y como familiar, porque un adolescente es alguien que se está en un proceso de formación, que necesita mucho acompañamiento y ayuda. Cuando uno está de adolescente, uno se enamora 20.000 veces. Ajá, pero no todo el mundo le dice a uno sí. Y cuando te dicen un no y tú estás enamorado, hagan memoria, por favor. Cuando te dicen un no, ¿cómo te sientes? Muy mal, ¿verdad? Rechazado. Rechazado, destruido, yo soy una cucaracha, me siento mal. Bueno, hay mucha gente que no sabe manejar eso. Y entonces al no saber manejar eso, comienza a beber alcohol. La mayoría de los alcohólicos, o sea, un gran porcentaje de los que consumen licor, bueno, tienen problemas afectivos, sentimentales, problemas laborales, fracaso laboral, fracaso educativo, emocional. Entonces, esto es un abanico, un mosaico de... Cuando una persona llega a una adicción puede ser de una familia adinerada, pero puede llegar incluso de estar de una familia adinerada cuando pasa el abandono de la familia a ser una persona de la calle. Lo he visto. Llegan a la calle. Yo trabajo con Alcohólicos Anónimos y con Narcóticos Anónimos porque ellos dan unos testimonios en los eventos que yo realizo en el Pedagógico de Caracas que enseñan mucho más que lo que yo puedo enseñar teóricamente, porque ellos han vivido ese problema y han tocado fondo. Y entonces ellos relatan cómo hicieron contacto con la droga, cómo esa droga comenzó desde una fase inicial, light, ¿verdad? Entre comillas, para ellos sabroso, entre comillas, cómo fue la degradación y qué fueron perdiendo. Y bueno, te dicen, mire, yo vivo en el Country Club y terminé viviendo en el Guaire. Yo he tenido casos de niños que viven en Los Naranjos, que viven en el Latillo. En buenas zonas aquí en Caracas. Sí, en las buenas zonas. Y terminan en la calle como indigentes. O terminan transgrediendo y cometiendo delitos para adquirir la droga, incluso, o porque entran en ese submundo. Incluso a su propia familia. Incluso y ahí a su propia es cuando familia. comienza también el proceso de abandono, cuando comienzan a acabar con todo lo de la familia. También he conocido algunos testimonios así. Y resulta que es impresionante ver cómo ellos mismos dicen que son los verdaderos y ejemplares mentirosos, como usted bien lo comentaba. Por eso existen algunos pasos que se deben hacer. Entonces, en Alcohólicos Anónimos y en este tipo de instituciones, ¿cómo pueden hacer esos pasos para poder comenzar a buscar ayuda? Sí, lo primero que quiero hacer una referencia a estas organizaciones, sobre todo Alcohólicos Anónimos, con la cual tengo mucha vinculación, porque ellos me proveen siempre de esos testimonios. Ellos tienen una estructura desde hace muchos años de los 12 pasos, las 12 tradiciones, a través de las cuales son mecanismos que permiten que la persona que ha hecho o tiene un problema de consumo de alcohol, bueno, comience primero a reencontrarse consigo mismo, a saber que tiene un problema,
a reconocer que tiene un problema, porque lo principal es eso. Si tú no reconoces que tienes un problema, evidentemente tú no vas a buscar solución a ese problema. Y tienes que trabajar la compulsión, la obsesión, la falta de sindéresis que te permita verdaderamente, a través de una serie de esos pasos que son como comportamientos, principios, preceptos que tú tienes que tener en tu vida, ¿verdad? Porque tú te vuelves egoísta. El problema del consumidor de drogas es que cambia la personalidad. Y entonces, no solamente es un transgresor o puede convertirse en alguien que comete falta, sino que cambia su personalidad, te vuelves egocéntrico, egoísta, y evidentemente estos pasos te ayudan a reencontrarte con la vida, a reencontrarte con la dignidad. Yo recomiendo que cualquiera que tenga un problema de consumo de alcohol vaya a Alcohólicos Anónimos, asista a sus reuniones, vea y oiga por dónde pasaron las personas que están allí, porque ellos dan siempre en esas reuniones sus testimonios y eso educa, forma. Ellos lo hacen como tratamiento. Yo lo veo como prevención. Perfecto. Es así. Aquí tenemos ya varias preguntas. ¿Es la ONA una oficina de cada alcaldía? ¿Es la ONA una oficina en cada alcaldía? Sí, claro. La responsabilidad, eso se llama oficinas municipales antidroga. Deben existir, óigase bien, en todas las alcaldías del país, en las gobernaciones, deben existir. Yo aprovecho la oportunidad que ya recibí una llamada de una alcaldía, la alcaldía de Baruta, donde van a hacer un reconocimiento a los preventólogos, los prevencionistas, y van a crear una distinción. Eso es muy importante. La distinción, creo que me decía 26 de junio, porque el 26 de junio se celebra por las Naciones Unidas el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico de Drogas. Qué hermoso que una alcaldía cree una distinción, un premio, un reconocimiento, para que todos aquellos preventólogos, prevencionistas, asesores comunitarios en materia de droga, se les reconozca. Porque el trabajo que hacemos nosotros es un trabajo voluntario. Claro. Yo nunca le he cobrado nada a nadie en 50 años de vida por esto que hago en pro de la vida, de la salud, de la seguridad, de los sueños y del futuro de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Es así. ¿Una persona que consume drogas por más de 30 años se puede recuperar? Sí, es muy difícil, y lo digo con mucha seriedad, es muy difícil. Hay muchas recaídas y todo, pero yo conozco gente que después de haber consumido 20, 30 años, hoy en día está limpio. Sí se puede, con voluntad, con disposición, con acompañamiento. Se necesita que la pareja, la novia, que la familia esté allí presente. Se necesita que la gente se reinserte en el campo educativo si lo abandonó y en el campo laboral si lo abandonó. Todos esos cabos que quedaron sueltos. Todos esos cabos que quedaron sueltos, esos círculos hay que cerrarlos. Exacto. Y cerrarlos positivamente. Es así. Aquí tenemos otra pregunta. Como vecina, ¿cómo puedo actuar al ver a una chica o un chico que se inserta en este mundo de las drogas? ¿Cuáles son? La misma persona nos pregunta, ¿y cuáles son las instituciones venezolanas donde se puede solicitar este tipo de atención? Bueno, comienzo por lo último. Las instituciones nuestras están en una crisis fatal, como todas las instituciones de salud. Pero bueno, existen y funcionan cojitranca más allá que de acá, pero existen. Está la Fundación José Félix Rivas, que tiene sedes en todo el país. Está la ONA, la Oficina Nacional Antidroga. Están las fundaciones de orden privado. Muchas están por la situación económica de capa caída, cerrando las casas, casi no hay casas de tratamiento. Por favor, necesitamos que existan casas de tratamiento públicas porque los costos privados son demasiado elevados. Son altos. Y necesitamos que se desarrolle con progresividad y proyectividad una gran cultura preventiva, porque si hay cultura preventiva nos blindamos ante el problema. Claro. Profe, quedamos son muchas las preguntas que tenemos ya a través de nuestra historia de Instagram, vamos a tratar de responderlas todas. Como vecina, habíamos quedado anteriormente, como vecina, ¿cómo puedo actuar si veo que un chico está insertándose en este mundo de las drogas? ¿Cuál sería el caso, en este caso, pues, la ayuda de parte de un externo? Sí, bueno, el primer paso es hablar con los padres del muchacho, ¿no?
para que sean los propios padres del muchacho los que atiendan la problemática. Pero esto generalmente no funciona en algunos casos porque los padres o se desentienden del problema o rechazan la acción que los vecinos están realizando. Lo otro es hacerlo a través de la asociación de vecinos, pero con mucho tacto. Siempre en las asociaciones de vecinos, en los edificios, en las urbanizaciones, hay gente especialista. Hay gente que es psicólogo, es psiquiatra, es médico. Bueno, busquemos a esa persona que tiene más tacto, que sabe cómo abordar el problema para que se haga de una manera no punitiva, no sancionatoria, sino que una manera de acompañamiento. Y hay formas indirectas. Vamos a desarrollar actividades culturales, vamos a desarrollar actividades deportivas, vamos a involucrar al muchacho de una u otra manera en ese tipo de actividad, vamos a meterlo en la propia asociación de vecinos para involucrarlo, y en la medida en que nosotros le demos unas herramientas distintas, él va a comenzar a comportarse también. Hay que tener en cuenta un punto: si el chico es adicto o la chica es adicta, si si ya se conoce eso, en la parte del dinero no se debería colocar como responsabilidad, ¿o sí? ¿La parte de quién? Del manejo de dinero, de recursos. Sí, bueno, el problema de manejo de dinero, ¿de quién? ¿De los familiares o del muchacho? Vamos a suponer en este caso lo insertaron en lo que es la junta de condominio. Ajá. Y de repente vamos a apoyarlo y para que se sienta activo y lo colocan en, no sé, como tesorero. No. Siempre es bueno colocarlo en actividades complementarias. Actividades no decisorias ni decisivas dentro del funcionamiento de la actividad, pero sin involucrarlo, pues. Porque el problema de la gente consumidora generalmente es que se siente rechazada, se siente sola, se siente marginada, y uno de los mecanismos es asirlo, atraerlo. Y en la medida en tú que lo atraes y lo metes en una esfera completamente distinta a la que tradicionalmente él desarrolla, ahí comenzamos a ganar espacio. Aquí tenemos: buenos días, entiendo los efectos de las drogas y el alcohol, que son al tiempo. ¿Cuánto tiempo y cuáles son los efectos? Excelente pregunta. Mire, eso depende del consumo, depende de la combinación del consumo, porque hay gente que se mete ron, whisky, cerveza. Aquí esto es un fenómeno interesante. Generalmente en Venezuela hace 50 años, el que era cervecero tomaba cerveza. Se acababa la cerveza, no seguía tomando. El que era ronero tomaba ron. Se acababa el ron, no tomaba nada. Señores, ahora tenemos un fenómeno dramático, dantesco. Que se va cambiando todo lo que se está tomando. Bueno, toman todo, hasta el agua de los floreros. Exacto, el agua de floreros. Entonces el problema es que me están combinando alcoholes de diferentes grados etílicos, me están combinando alcoholes que vienen de grano, que vienen de caña de azúcar, que vienen por fermentado, por destilamiento. Entonces, señores, y entonces eso genera problemas en el hígado. Sí, y cirrosis hepática, por Claro. lo general. Aquí tenemos otro, es dependiendo entonces del tiempo. ¿Los ansiolíticos ingeridos con alcohol se considera una persona con adicciones? Claro, es que no debes de mezclar. Si tú estás tomando un ansiolítico por prescripción médica, con la poxología que te recomendaron, por el tiempo y por la dosis pertinente, ¿cómo lo vas a combinar con alcohol? Bueno, estás generando una bomba atómica que tarde o temprano, porque son dos drogas completamente distintas. Claro, tiene que preguntarle directamente a su Claro. especialista o a la persona que... Si es que los ansiolíticos dicen en todas las cajas, dicen prohibido consumir alcohol. Igualmente que muchos medicamentos. A ver, buenas tardes, buen día. ¿Existen reales efectos medicinales en el cannabis? Excelente ponente el del día de hoy. ¿El cannabis o la hierba? Sí, bueno, fíjense, cuando ofertan a nivel mundial algunos países que el cannabis, la marihuana, tiene efectos medicinales, es que le han extraído el tetrahidrocannabinol, lo que genera el efecto negativo, el alcaloide negativo, y para algunas pequeñas patologías puede servir para darte, entre comillas, mejor calidad de vida. Pero ojo, la marihuana no cura nada. No. Tú tienes cáncer terminal y te vas a morir de cáncer terminal. De repente lo que puede ocurrir es que, dependiendo del tipo de cáncer, tú pases los últimos días con mejores condiciones de vida, porque esa marihuana procesada, no es el tabaco de marihuana. El cannabis. Ajá, bueno, puede generarte mejor calidad de vida, entre comillas, pero todo esto tiene que estar medicado. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Dónde acudir para ayudar a un alcohólico? Bueno, Aquí. ya lo dije anteriormente. Hay dos cosas.
Yo siempre recomiendo que hay que ir a los servicios médicos en primera instancia, porque en el servicio médico te van a decir cómo está el funcionamiento de tu hígado, si tienes un hígado graso, si tienes cirrosis hepática, si tienes unas venas en el duodeno que están dañadas, y cómo está a nivel psiquiátrico, cómo están tus neuronas. Siempre es pertinente, en primera instancia, el médico, el especialista. Y luego un acompañamiento de manera complementaria, puede ser articulada, justapuesta a la par, con estas organizaciones como Alcohólicos Anónimos, que hacen un trabajo bellísimo. Y vaya mis respetos y mi saludo a toda esta gente que de una u otra forma le ha ganado a la vida de nuevo. Aquí tenemos, buenos días. ¿Cómo afecta el consumo de drogas a un bebé de una mujer que está embarazada? Bueno, imagínense, usted consume cualquier alcohol o cualquier tipo de droga, ese niño se está drogando. Y excelente pregunta. Ese niño puede nacer con una condición con una precondición al consumo cuando sea grande. No solamente está afectado en su proceso evolutivo de crecimiento, y aquí hay una acotación interesante. Yo saludo que las organizaciones médicas en los últimos años han reconocido por fin, porque yo tengo más de 30 años hablando de esto, consumo de droga en personas embarazadas generan malformaciones o deformaciones en el feto. Hay un alto porcentaje. Mire, en mi época, y esto lo digo con mucho respeto y haciendo las excepciones pertinentes, porque puede haber problemas de orden genético de otro tipo, pero cuando yo tenía 20 años, encontrar una persona con síndrome de Down, con mal de Asperger, con cualquier autismo, era 1 en 1 millón. 1 en 1 millón. Hoy en día estamos consiguiendo unos porcentajes que da miedo hasta decirlo, y uno se pregunta, ¿qué es lo que ha hecho cambiar que vienen niños con defecto, me perdonan el término, de fábrica? Es decir, que vienen niños con problemas, son hiperkinéticos, son irascibles cuando están creciendo, claro. Son niños que vienen con conductas violentas. Bueno, señores, porque fueron afectados. Inclusive vienen con problemas de orden físico. Y también no solo eso, sino hay veces también lo que es el ambiente, también la alimentación en muchas oportunidades. Por ejemplo, en el estado Bolívar se ven muchos niños con estos síndromes por también lo que está pasando con quizás las aguas y todo esto. Aquí tenemos otra pregunta. Buenos días, ¿cómo se lleva una persona a Alcohólicos Anónimos, pero la persona no quiere? Se niega a hacerlo. Las cosas obligadas no funcionan. No funciona. Yo tengo gente que la mamá lo agarra por la oreja y lo lleva al servicio médico, se lo trae a uno y el muchacho está así, bueno, con una cara que uno ya sabe que, dime, no, señora, usted está perdiendo el tiempo. Yo entiendo el desespero de las madres y de los padres por buscarle ayuda, pero hay que tratar de acompañarlo, de convencerlo. Si fracasamos una vez, no se detenga, inténtelo 1, 2, 1000 veces, hasta que él acepte que necesita ayuda. Él tiene que reconocer que tiene un problema. Y justamente ese punto importante, porque aquí viene una pregunta similar. ¿Cómo decirle a un alcohólico que es un enfermo, cómo puedo abordarlo? Y ellos, por lo general, el enfermo en estas situaciones no lo reconocen, pues cuando están en esa etapa. Sí, hay formas sutiles, ¿no? ¿Cómo? Hay formas sutiles. Alcohólicos Anónimos tiene una encuesta que nosotros pasamos a todos los muchachos, interesantísimo. Aquí la proyectamos hace un año, esa encuesta. Es una encuesta muy simple donde tú vas marcando con una X lo que te van preguntando. Y al final te dice, si usted marcó más de 6 casillas de estas 10 preguntas que le acabamos de hacer, como positivas, como verdaderas, usted tiene una precondición alcohólica. Y es una manera muy sutil de hacerlo. Y la gente no lo sabía. Exacto. Porque la gente piensa que es normal echarse palo, que es normal convivir todos los fines de semana. Sí, pero todos los fines de semana, por 52 semanas, por 20 años. Ya existe una adicción. Por supuesto. De hecho, y de eso también tenemos esta otra que le habíamos respondido hace un rato. Las personas que consumen una copa de vino diaria en almuerzos son denominadas alcohólicas, porque siempre dicen que es medicinal, que es bueno, pero el hecho de que sea constante y todos los días ya existe una predisposición, ¿no? Sí, en algunos casos eso depende también de la constitución física de la persona, si comes o no comes, porque hay gente que, y esta es una recomendación para todos aquellos que consumen licor, cuando van a una fiesta, por favor, no lo hagan con el estómago vacío. Tienen que haber comido antes. Okay. Tómense un trago y dejen pasar el tiempo. O sea, en 3 horas, 3 tragos. No es 3 tragos en 20 minutos. Ah, bueno.
Diluyan esos tragos con otro líquido para que tengan tiempo el hígado de hacer la catalización, o sea, de procesar. Todo esto. Profesor, gracias por habernos acompañado. El tiempo ha sido corto. Yo creo que hemos quedado con algunas preguntas al aire o hemos quedado con algunas preguntas a través de las historias. De igual forma, se estarán respondiendo a lo largo del día. Hernán Matute, profesor y coordinador de la Cátedra Libre de Alcohol y Drogas de la UPEL, del Instituto Pedagógico de Caracas. Muchísimas gracias, profesor. Sí a la vida, no a las drogas. Con el...